El problema es que muchas veces oramos y no obtenemos lo que estamos pidiendo. Y esta es una de las mayores razones por las cuales la gente deja de creer o piensa que Dios no es real, se rebela contra Dios, se enoja contra Dios, contra la iglesia, lo que tú quieras, por no recibir esa respuesta. Pero el día de hoy quiero hablar respecto a eso, cuál debe de ser nuestra actitud, qué es lo que sucede cuando una oración no es contestada. Y para esto les traigo un pasaje que creo que es de suma importancia para entender esto, porque muchas veces en nuestra vida vamos a orar y a veces no va a haber respuesta, a veces no va a suceder lo que estamos pidiendo. Esa es la realidad. Yo no te puedo prometer que siempre lo que tú ores se te va a dar, no te puedo prometer que con que tengas fe cualquier cosa que le pidas a Dios va a suceder, aunque hay pasajes que tal vez puedan parecer que significa que tú pídelo, confía en Dios y se te va a suceder. No siempre este es el caso y lo podemos aprender alrededor de distintos pasajes dentro de la Biblia, porque recuerden que no se interpreta un solo versículo, sino que se interpreta este versículo en luz de la Biblia completa. Del pasaje que quiero contarles el día de hoy está en el libro de Daniel. Daniel está en el Antiguo Testamento, es uno de los libros proféticos. En el capítulo 3 podemos ver donde está Sadrach, Mesach y Abednego, que son amigos de Daniel, que como pueden saber, ellos junto con Daniel eran personas que amaban a Dios, que honraban a Dios y que iban en contra de este mundo. Y donde ellos estaban, el rey Nabucodonosor en aquel tiempo, él quería que a él se le adorara, que él fuera el único Dios, el único rey, el máximo, y ellos estaban dispuestos a sacrificar incluso sus vidas con tal de honrar a Dios. Y muchas veces tú y yo, por representar a Dios, por creer en Dios, de hecho yo creo que vamos a llegar a ese punto donde literalmente vamos a ser perseguidos como cristianos. Cada vez se nos va empujando más y más y más y más a un lado, exaltando todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y justamente ellos estaban en esa situación donde era o te alineas a lo que el mundo está diciendo, te alineas a las leyes, a la ley, al rey, o a tus convicciones y a tu Dios que tal vez jamás has visto. ¿Cómo sabes que realmente existe si no tienes pruebas? Pero ellos estaban dispuestos a lo que fuera. Y hay una parte que me impresiona, porque ellos estaban a punto de ser lanzados al horno de fuego. O sea, ponte a pensar. A ti, por decir que tú eres cristiano, te dicen, ok, si no haces X cosa, no votas a favor del aborto, no votas a favor de los homosexuales, si no te arrodillas frente al presidente, se te va a echar a un horno de fuego. Muchas personas en miedo harían eso con tal de salvar sus vidas. Pero en este caso, en el capítulo 3, versículo 17 y 18 dice: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pausa primero aquí en este versículo. Ellos están diciendo, Dios puede, Dios es poderoso, Dios tiene poder sobre todas las cosas. Y tú y yo a veces vamos hacia ante situaciones de la vida, ¿no? Dios es más grande que cualquier cosa. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si yo pido, se me va a dar. Si yo toco la puerta, se me va a abrir. Si yo busco, voy a encontrar. Y vamos con esta fe de lo que hemos leído y de lo que se nos ha enseñado. Pero en el versículo 18 dice: Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No sé si captaron lo que están diciendo aquí, pero dicen, Dios puede librarnos, pero aún si no nos libra, pero aún si morimos, pero aún si perecemos, pero aún Él sigue siendo Dios. Y luego en el 19 dice, ¿no?, que Nabucodonosor se enojó tanto que mandó a que calentaran el horno 7 veces más del usual. Y bueno, si tú lees el pasaje, terminan ellos saliendo con vida y no se queman. A lo que voy con este pasaje es que muchas veces tú y yo creemos en Dios basado en lo que Dios puede hacer con nosotros. Tenemos una amistad por conveniencia con Dios. Creemos si tú me das, te adoro si tú me das, voy a la iglesia si tú respondes mi oración. Y yo creo que es como un papá. Yo creciendo muchas veces le pedí a mis papás X cosa, que me compraran algo, que me dieran permiso de hacer algo, y en algún momento ellos me dijeron que no. Pero eso no era mi definición de entonces no eres mi mamá, entonces no me amas, entonces no era un reflejo lo que se me daba a mí del amor de mis padres o de la credibilidad que ellos tenían como padres míos. Sin embargo, a veces con Dios vamos con una mentalidad de que todo lo que le pidamos a Dios se nos tiene que dar, que cada oración que hagamos se tiene que contestar, pero realmente nuestra mentalidad tiene que estar, aún si no pasan las cosas como yo quiero,
Dios sigue siendo bueno. Aún si hay un desastre de la vida, Dios sigue estando ahí para mí. Aún si no puedo ver respuestas, Dios es fiel. Cuando tenemos esta mentalidad, nuestra fe cambia. Si nuestra fe está plantada en las circunstancias, si está plantada en el resultado, vamos a tener una fe que está tambaleando. Algo que continúo aprendiendo, porque obviamente esto no es fácil, es que cuando veo que el mundo está en caos, que cuando parece que hay un desastre en mi vida, yo siempre oro y le digo: Dios, no entiendo lo que está pasando. Porque yo le puedo decir a Dios, y le he reclamado a Dios en algún momento donde le digo: Dios, si te sirvo, si dedico mi vida a hablar de tu palabra, hago todo por adorarte a ti, cada día crecer más, ¿por qué me pasan ciertas cosas? Que obviamente mucha gente piensa que mi vida es perfecta, pero obviamente pues nada más ven pedacitos de quién soy yo a través de las redes sociales, pero paso por dificultades, paso por momentos de estrés, he pasado por momentos de ansiedad, he pasado momentos difíciles con mi familia, y en esos momentos yo le digo: Dios, pase lo que pase, creo que tú estás aquí. Aun si no te puedo sentir, sé que tú eres real, que tú estás aquí, que tú me amas, que eres fiel, que estás conmigo, que tuya es la batalla, que tú vas delante. Aun si yo no lo puedo ver, aun si yo no lo puedo sentir, aun si no pasan las cosas como yo quiero que pasen, sigo creyendo que tú eres Dios. En esa fe es donde vamos a empezar a ver las montañas moverse, no esperando que siempre lo que yo pido se me va a dar, pero sabiendo que aún si no sucede lo que yo pido, que aún si no sale el plan conforme yo pensaba que era lo mejor, seguimos creyendo, entendiendo y sabiendo que Dios sigue siendo Dios. Entonces van a llegar momentos en tu vida donde vas a sentir tal vez que te están llevando al horno de fuego, y, o sea, a mí si ya me están caminando dentro del horno de fuego, pensaría como: o sea, Dios pudo haberme salvado antes de meterme al horno de fuego, pero dejó que me metieran al horno de fuego. ¿Y qué pasa en el horno de fuego? Decimos: wow, Dios sí está conmigo. Es donde nuestra fe es fortalecida. De hecho, hay un versículo, no me acuerdo dónde está, creo que está en Hebreos, donde está hablando, de hecho en Hebreos 11 habla todo sobre la fe, pero creo que no es ahí donde está. Pero hay un versículo, un pasaje donde dice que la prueba produce fe y produce esperanza. Y bueno, va describiendo todas estas cosas, que cómo podemos creer en un Dios que salva si nunca hemos estado en la posición de que Él nos salve. Y son justamente en esos momentos de dificultad donde las cosas tal vez no pasan de la manera que nos gustaría, que cuando vemos el resultado y vemos la victoria podemos entender: Dios siempre ha estado conmigo, porque ya ha estado conmigo antes, porque ya he pasado por el fuego y Dios me libró, porque Él fue delante de mí. Y les digo, esto también es un mensaje que aplica para mí 100%, porque a veces tiendo a desesperarme cuando tengo un plan perfecto y las cosas salen del plan, cuando las cosas se atrasan, cuando las cosas parece que se están arruinando, cuando no veo salida y digo: Dios, veo pared, topo a cualquier lugar que yo voy: ¿dónde estás? No te puedes poner. Pero siempre regreso a decirme: Edja, Dios ha estado cuidando de ti hasta en los detalles más pequeñitos, y, o sea, Dios ha tenido un cuidado de mí hasta en detalles tan que se podrían considerar insignificantes, que digo: ¿cuánto más Él no se va a encargar de las cosas grandes que impactan tu vida de una manera increíble? Entonces siempre vuelvo a decir: ya he estado en esta posición, he visto la mano de Dios, he pasado por el fuego, he sido salva por Dios, y puedo creer y en esa misma fe y seguridad continuar caminando, que aun si mis oraciones no se contestan de la manera que yo quiero, en el momento que yo quiero, Dios sigue siendo Dios. Así que quiero motivarte a ti, que sea lo que sea por lo cual tú estés orando, o lo que tú en algún momento hayas orado y que no viste respuesta, que recuerdes que Dios sigue siendo Dios, que Dios no cambia y no es determinado basado en los resultados que nosotros vemos, pero que Él tiene planes y tiempos, y, o sea, es otro rollo la mente de Dios comparada a la nuestra, que a veces queremos nuevamente como estar, en inglés se dice eye to eye, ¿no? O sea, como al mismo nivel, y entender y darme explicaciones, pero hay que entender que Dios es Dios sin importar lo que pase a nuestro alrededor. Pero sin más, mi nombre es Edja Barragán. Espero que este video les haya gustado, que les haya bendecido, que tal vez les dé un poquito más de fe, de si estás pasando tú en una situación donde no estás viendo una respuesta a tu oración, que leas, te recomiendo que leas todo el libro de Daniel. Es un libro muy interesante donde aprendemos justamente eso, que a veces Dios nos permite pasar por el fuego, nos permite pasar por los leones, nos permite estar en la situación donde vemos a gente persiguiéndonos para demostrarnos su poder y cómo Él nos respalda en cada momento.